En la mañana de hoy vamos a charlar con Paula Arraigada. Ella es precandidata a legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el espacio del Frente de Todos y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Creo que está en algún tipo de actividad en la calle, ya se lo vamos a preguntar. Hola Paula, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. Buen día, ¿cómo les va? Sí, efectivamente estamos acá en una actividad en el barrio de Balvanera, acompañando a los vecinos y a las vecinas con algunos recursos que tiene el Estado y es una forma también de acercarnos no solamente a las necesidades que tienen los vecinos, sino también a poder resolverlas. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo las necesidades de los vecinos? ¿Qué es lo primero que piden, Paula? Mirá, depende de los sectores porque Capital no es algo homogéneo. Se divide por la calle Rivadavia y de ahí son las necesidades. Una cosa son las necesidades del sur y otras cosas son las necesidades del norte. Obviamente como parte de un armado político tratamos de contener todas las necesidades que no son las mismas, pero son necesidades al fin. En los barrios del sur se necesita más acompañamiento del Estado. Claramente acá no hay acompañamiento del Estado, hay un Estado que gobierna solamente para un sector de la sociedad y deja casi en desguace a todo el resto. Hay sectores donde no hay agua potable, vivimos en la ciudad más rica del país, sin embargo no hay agua potable, no hay cloacas, en medio de una pandemia, que el agua es esencial, no la hay. Eso es parte de lo que te piden, la urbanización por lo menos de los barrios populares, el acercamiento también, la posibilidad de poder hacer gestiones en sus propios barrios que no se pueden hacer, la mejora de todo el sistema de salud, la complejidad que hay para atenderse en los hospitales. Recordemos que hubo un proyecto del oficialismo, del macrismo, Uh-huh. del larretismo, de unificar los cinco hospitales en uno solo, que por suerte no avanzó, pero imagínense cómo hubiéramos vivido la pandemia si todo hubiera estado puesto en un solo edificio, los 5 hospitales. Eso, hoy habiendo 5 hospitales y con los trabajadores y las trabajadoras de salud precarizados, hace la evidencia de que no hay una inversión en salud. Y eso es lo que me piden muchos de los vecinos y las vecinas. Uh-huh. También en los otros sectores, los sectores altos y medios, hay una necesidad de que haya un acompañamiento también, porque ha habido incrementos en los impuestos a lo largo de toda la pandemia. No se habla de los impuestos que cobra la ciudad, no se habla de la ABL, no se habla de ciertas lógicas que no han terminado de cambiar, que el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires critica a nivel nacional, pero no habla nada de lo que se hace en la ciudad. Hemos sufrido aumentos excesivos en el ABL y en algunas propiedades, que como son las del barrio norte, ese incremento ha sido muchísimo más elevado, y para quienes alquilan estos impuestos es un gasto más, además del alquiler y además de la desproporción que hay para quienes no acceden a una vivienda. Uh-huh. Y hemos tenido viviendas en la ciudad de Buenos Aires que durante 4 años, no es para hacer una crítica excesiva con la gestión anterior, es solamente poder brindar un panorama de dónde venimos. Hubo viviendas y hay viviendas que no han sido entregadas y que han sido vaciadas, o sea, han dejado de construirse durante 4 años y que desde el 2015 ya estaban los edificios, como las torres de barracas, que son viviendas populares en terrenos que eran fiscales, y la verdad que eso preocupa porque estamos en una ciudad donde el déficit habitacional es enorme y donde muchas y muchos tenemos mucho problema para acceder a una primera vivienda, sobre todo los jóvenes y las jóvenes que no pueden acceder con facilidad a una vivienda, y ni alquilar y mucho menos ser propietarios. Paula, es muy importante lo que estás diciendo respecto al tema de la vivienda. ¿Vos creés que la ciudad, como digamos ente estatal, tiene las herramientas económicas y o jurídicas para darle soluciones habitacionales a los porteños que, por ejemplo, les falta
poder llegar a una vivienda, y por otro lado también el acceso al alquiler, que como bien vos decís, no es nada fácil, porque más allá que existe una ley nacional, cuando uno va a alquilar, ya sea desde el punto de vista de vivienda de uso familiar como desde el punto de vista comercial, no siempre los propietarios respetan esa ley. Yo creo en el Estado. Vengo de un espacio que nosotros confiamos en el Estado de ese actor. Por ende, el Estado regula el mercado. Debería haber políticas públicas que incentiven a la construcción de viviendas populares. O sea, vos fíjate que, por ejemplo, se cobran más impuestos, pero las concesiones siguen teniendo los mismos cánones de hace 10, 15 años. O sea, los concesionarios de distintos lugares que tiene el Estado, que son del Estado, pero que los mandan en concesión, pagan un canon que está atrasado, y que ese canon, si se actualizaría, quizás sería parte de la inversión que se podía hacer para construir viviendas. Pero necesitamos viviendas que sean para quienes la necesitan, y quienes la necesitan no son solamente los sectores populares, sino los sectores medios. Los sectores medios hoy también, en la ciudad de Buenos Aires, no están accediendo a una vivienda, y a veces también viven hacinados en los departamentos. Estamos hablando de clase media, no estamos hablando solo de las clases populares. Las clases medias también hoy viven hacinadas porque es muy difícil mantener un departamento. Al departamento se le suman las despensas, se le suman los impuestos, se le suma el alquiler, y es un gasto que no soporta el bolsillo hoy. Pero un Estado presente puede resolver esas cosas, puede construir viviendas populares en barrios accesibles, y si no, puede empezar a construir en barrios que hasta hoy han sido abandonados y que no tienen cloacas, que es increíble. Sí, estar a kilómetros del centro de la ciudad y que no haya cloacas. Vos podés comprender que estando en el 2021 en la ciudad más rica del país haya gente que no tenga cloacas y agua potable. Es inexplicable. Solo se explica con la desidia del gobierno. Perdón por el desconocimiento, pero te lo pregunto, ¿qué barrios hoy son a los que les falta mayores acceso al agua y a la cloaca? Y por ejemplo, la Villa 31, la 1114, la 2124, no estamos hablando de lugares donde viven 30 personas, estamos hablando de lugares donde se concentra una gran parte de la población. Totalmente. Y esa población vota. Esa población está siendo buscada ahora por el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, hablando del voto migrante, hablando de la necesidad del voto, y bueno, pero para construir ese voto hay que dar respuestas. Y la verdad es que si hemos ganado, y el Frente de Todo ha ganado en esos barrios en la última elección, en la elección del 19, ha sido porque justamente hemos sido la mejor propuesta, y esta propuesta no está siendo tomada en cuenta por el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Paula, Yo creo que con el Estado presente, con un gobierno que pueda generar respuestas hacia nuestra gente, hacia los porteños y las porteñas, vamos a encontrar también que va a ser una ciudad mejor, y va a ser la ciudad que estamos queriendo y que hemos soñado desde hace muchísimo tiempo. La última, respetando obviamente que estás en actividades, te la hace mi compañero Augusto Niesgay vía Skype, y luego te vamos a liberar, y agradecemos muchísimo tu tiempo. Augusto, puedes preguntarle a Paula Arraigada, precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Paula, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo en estás? Relación a esto que comentabas, ¿no? ¿Por qué crees que no? Es un tema que no se habla mucho, esto que decís de que hay barrios que no tienen acceso a cloacas, no tienen acceso al agua. ¿Por qué crees que se da esta... A ver, creo que se termina obviando el tema, porque no es algo que se hable mucho realmente, inclusive ahora en campaña. Porque la agenda no siempre la marcan las personas, a veces la marcan los medios. Y en los medios esto no se habla. Si no lo comentamos nosotras o nosotros, no se habla, y después no se toma como un titular para poder desarrollar. La verdad es que
quienes manejan la agenda, no en su totalidad, pero sí van marcando o van punteando la agenda a resolver, son los medios de comunicación. Con esto no quiero sobrecargar sobre los medios la responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado debe resolver las cosas y el Estado va marcando la agenda, pero al tener tantos medios oficialistas es muy difícil que puedan hablar del déficit de un gobierno al que ellos pertenecen. Ujú. ¿Crees que hay cierta protección por parte de Por los medios supuesto, para y para si con el no, oficialismo? como vos me contestás que hay cosas que no se hablan. Se hablan de tantas cosas y no se hablan de las cosas que suceden en la Ciudad de Buenos Aires. No se habla de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires. No se habla de las necesidades que existen en la ciudad. No se habla del abandono que hay en las cuestiones de las políticas de género, del abandono, del maquillaje que hay en las políticas con los colectivos LGBT. O sea, no se habla de un montón de cosas porque no le sirve al oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, pero parte de lo que venimos a denunciar como también como una forma de un aporte para proponer una ciudad mejor, es decir, estas cosas están faltando, estas cosas son las que venimos a proponer para mejorar. Ujú. Esta es una elección de medio término, es una elección legislativa, con lo cual las propuestas tienen que ser dirigidas hacia eso, pero también nosotros vamos pensando en un futuro, en el futuro como digamos como organizadores del Estado o como quienes van a ordenar ese Estado que hasta hoy no ha sido un Estado que se termine de involucrar con todos los sectores que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Paula, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan atenta, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, hasta luego, buenos días. Un gran cariño. Hasta Paula luego. Arraigada, charlando en la mañana del arranque en Radio Sónica, como te comentaba, y te lo vuelvo a decir porque es bueno que lo explicitemos para aquellos que nos estén escuchando. Ustedes tienen siempre la posibilidad de elegir respecto a las ideas, las reflexiones y el pensamiento, conociendo a los candidatos. Es precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Así pasó en la mañana del arranque. Cada mañana, Maxi Lequi y su equipo